Muy bien. Bueno, entonces, muy buen día a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Ya, un gusto verlos, como les decía, y vamos a empezar entonces con esta clase. Y la idea es ir revisando la evaluación formativa. Ya, quizás va a demorar un poco más porque la evaluación tampoco era tan breve, ya, porque eran 4 tipos de texto. Ya, pero ¿por qué con el profesor Cristian elegimos esos 4 tipos de texto? ¿Ya? Porque ustedes están ya a un paso, o sea, quedan muy pocos meses para que tengan que dar la prueba de transición. Chicos, agradecería que pusieran en silencio los micrófonos, salvo cuando vayan a intervenir, ¿ya? Y ya como les decía, ustedes están a muy pocos meses de dar la prueba de transición, entonces ahí les entran todo tipo de texto, ya fundamentalmente texto positivo, argumentativo, los cuales aparecían en la evaluación, y por lo que me fijaba les costó un poco más, así que probablemente se van a ir trabajando más esos textos a lo largo del año, ¿ya? Y lo otro, bueno, lo que es poesía, es porque igual es necesario verlo por la parte más del lenguaje figurado más que todo, ¿ya? Y el género dramático ya lo vimos en la unidad cero, así que ahí se maneja ya Profesor, se bastante. escucha cortado. Ah, ya, ya. No sé por qué será, puede ser el internet. Ya, me avisan cualquier cosa si algo no se entiende bien. ¿Ya? Les decía que la prueba de transición, a la que a ustedes ya les falta un poco para darla, ya toma todo tipo de texto, ¿ya? Por eso nosotros vamos a ir abarcando la mayor cantidad de variedad de textos posible, en el sentido de incluir texto positivo, texto argumentativo, las evaluaciones, género narrativo principalmente, y como les decía, ustedes ya vieron género dramático y se manejan ya bastante bien, entonces quizás no es necesario darle tanta vuelta al dramático, ¿ya? Pero sí al positivo y al argumentativo. Bien, ¿cuál es el objetivo en general de esta unidad? Era que ustedes fueran capaces de producir o crear textos con intención literaria y no literario, ¿ya? Como les decía, que ustedes fueran capaces de tanto, no solamente de producir, sino de ser capaces de leer, analizar, evaluar, criticar los textos literarios y no literarios, ¿ya? Bien, vayamos a la evaluación, ¿ya? Ahí estaba la tabla de conversión de puntaje, ¿cierto? Los conceptos insuficientes, suficiente, bueno, muy bueno, ¿ya? En relación, ustedes saben que estamos viendo este año, se empezó a trabajar más con la evaluación formativa, entonces siempre todo es llevado a concepto, ¿ya? Muy bien. El primer texto, que quizás a algunos les dificultó un poco, pero tienen que acostumbrarse porque, como les decía, en la prueba de transición los textos no son muy breves. Ya me imagino que igual son alrededor de 7 textos, como en la PSU, ya, y donde son mínimos de una plana, 2 planas, así que tienen que acostumbrarse a leer un poco más. Ya, vayamos viendo. Parábola del trueque de Juan José Arriola. Primera pregunta para ustedes. ¿Qué es una parábola? ¿Dónde han escuchado la palabra parábola? ¿Qué es? ¿Qué significa una parábola? ¿Qué es una parábola? Es algo que ustedes conocen, me imagino. ¿Qué es una parábola? ¿La han escuchado de algún lado, no? La que están en la Biblia, ¿no? Exacto, ¿verdad? O sea, en la Biblia aparecen muchas parábolas, pero las parábolas no son exclusivas de la Biblia. ¿Cuál es la gracia o la característica de una parábola? Las parábolas son textos de carácter narrativo, ¿ya? Pero que siempre te dejan una enseñanza, ¿ya? Y la Biblia, como intentaba ser siempre muy didáctica para educar a la gente, cómo debía comportarse y ese tipo de cosas, por eso ocupan mucho las parábolas, ¿ya? Pero más bien por el fin didáctico, ¿ya? De enseñar. Entonces, ya sabemos desde el principio que este texto nos va a dejar como una enseñanza, o sea, una reflexión, más que una enseñanza, una reflexión. Y del trueque. ¿Y el trueque qué es un trueque? ¿Qué es un trueque? Un cambio. Un intercambio, ¿cierto? El trueque se ocupaba mucho en la Edad Media, cuando llegaban los comerciantes, ¿cierto? Por esto por bienes y servicios, ¿verdad? Lo intercambiaban por cosas de primera necesidad, materias primas, entre otras cosas. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos eso claro desde el texto. Al grito de cambio, cambio esposas viejas por nuevas, el mercader recorrió las calles del pueblo arrastrando su convoy de pintados carromatos. Ahí ya tenemos, ¿cierto?, la imagen del mercader, ya muy relacionado con la idea del trueque. Las transacciones fueron muy rápidas, obviamente, porque la gente, obviamente, si te ofrecen algo nuevo, y a pesar que acá uno puede hacer una crítica porque está como objetivizando a la mujer, pero tienen que contextualizarlo dentro del contexto de la historia. Las transacciones fueron muy rápidas, a base de unos precios inexorablemente fijos. Los interesados recibieron pruebas de calidad y certificados de garantía, pero nadie pudo escoger. Las mujeres, según el comerciante, eran de 24 quilates, o sea, eran equivalentes a oro puro, ¿ya? O eran más bien de oro, porque después vamos a darnos cuenta que estaban hechas de oro, se supone.
todas rubias y todas circasianas, y más que rubias doradas como candeleros. Al ver la adquisición de su vecino, los hombres corrían desaforados en pos del traficante. Muchos quedaron arruinados, o sea, invirtieron todo. Solo un recién casado pudo hacer cambio a la par. Su esposa estaba flameante y no desmerecía ante ninguna de las extranjeras, pero no era tan rubia como ellas, o sea, al parecer no era de oro puro como supuestamente eran las otras. Yo me quedé temblando detrás de la ventana al paso de un carro suntuoso. Recostada entre almohadones y cortinas, una mujer que parecía un leopardo me miró deslumbrante, como desde un bloque de topacio. Presa de aquel contagioso frenesí, estuve a punto de estrellarme contra los vidrios. Avergonzado me aparté de la ventana y volví el rostro para mirar a Sofía. Ya, ahí ingresa otro personaje, Sofía. Ella estaba tranquila, bordando sobre un nuevo mantel las iniciales de costumbre. Ajena al tumulto, ensartó la aguja con sus dedos seguros. Solo yo, que la conozco, podía advertir su tenue, imperceptible palidez. Al final de la calle, el mercader lanzó por último la turbadora proclama: cambio esposas viejas por nuevas. Pero yo me quedé con los pies clavados en el suelo, cerrando los oídos a la oportunidad definitiva. Afuera el pueblo respiraba una atmósfera de escándalo, o sea, había mucha efervescencia. Sofía y yo cenamos sin decir una palabra, incapaces de cualquier comentario. ¿Por qué no me cambiaste por otra?, me dijo al fin, llevándose los platos. ¿Ya? Sofía entonces ya sabemos que era la mujer de este caballero, ¿cierto? De este joven, ¿ya? Pero él no quiso cambiarla, él no quiso cambiar a su mujer por una más nueva. ¿Ya? No pude contestarle, y los dos caímos más hondo en el vacío. Nos acostamos temprano, pero no podíamos dormir. Separados y silenciosos, esa noche hicimos un papel de convidados de piedra. O sea, no, en realidad ninguno de los dos se prestó atención. Desde entonces vivimos en una pequeña isla desierta, rodeado por la felicidad tempestuosa. El pueblo parecía un gallinero infestado de pavos reales, indolentes y voluptuosas. Las mujeres pasaban todo el día echadas en la cama. O sea, en realidad las mujeres no era, claro, podían brillar mucho, pero no eran como esposas como se esperaban que fueran. Surgían al atardecer resplandecientes a los rayos del sol como sedosas banderas amarillas. O sea, en el fondo, prácticamente lo que dice acá el texto es que ellos podían salir a caminar sin ningún problema porque las otras mujeres vivían en sus casas acostadas. Ni un momento se separaban de ellas los maridos complacientes y sumisos. O sea, además los maridos les servían en todo a las mujeres. Obstinados en la miel, descuidaban su trabajo sin pensar en el día de mañana. Ojo ahí, porque había una pregunta que en relación a esa parte. Obstinados en la miel. Ahí eso estaba escrito en lenguaje figurado. La miel estaba pensado por lo dulce, por lo agradable, ¿verdad?, de las mujeres, por lo tanto era una metáfora. Ya muchos se cayeron ahí. ¿Ya? Yo pasé por tanto los ojos del vecindario y perdí los pocos amigos que tenía. Todos pensaron que quise darles una lección, poniendo el ejemplo absurdo de la fidelidad. O sea, que él realmente no quiso cambiar a su mujer porque él era fiel, supuestamente, eso pensaba la gente. Me señalaban con el dedo, riéndose, lanzándome pullas desde sus opulentas trincheras. Me pusieron sobrenombres obscenos y yo acabé por sentirme como una especie de eunuco en aquel Edén placentero. O sea, alguien que no era un verdadero hombre. Por su parte, Sofía se volvió cada vez más silenciosa y retraída. Se negaba a salir a la calle conmigo para evitarme contrastes y comparaciones. Lo que es peor, cumplía de mala gana con sus más estrictos deberes de casada. A decir verdad, los dos nos sentíamos apenados de unos amores tan modestamente conyugales. Su aire de culpabilidad era lo que más me ofendía. Se sintió responsable de que yo no tuviera una mujer como la de los otros. O sea, imagínense, en vez de ella, de agradecerle quizá, entre comillas, por la fidelidad, le criticaba el hecho de que no lo hubiese cambiado por una mujer más joven. Se puso a pensar desde el primer momento que su humilde semblante de todos los días era incapaz de apartar la imagen de la tentación que yo llevaba en la cabeza. O sea, ella siempre creía que él realmente sí quería estar con una mujer más joven. Ante la hermosura invasora, se batió en retirada hasta los últimos rincones del mudo resentimiento. Yo agoté en vano nuestras pequeñas economías, comprándole adornos, perfumes, alhajas y vestidos. No me tengas lástima. O sea, ella pensaba que en realidad se quedó por ella, no porque la amaba ni nada de eso, sino que se había quedado con ella solamente por lástima. Eso es lo que pensaba la mujer, Sofía. Y volvía la espalda a todos los regalos y me forzaba a mimarla, venía su respuesta entre lágrimas. Nunca te perdonaré que no me hayas cambiado. Y me echaba la culpa de todo.
Yo perdía la paciencia, y recordando a la que parecía un leopardo, deseaba de todo corazón que volviera a pasar el mercader. O sea, al parecer, lo que decía Sofía se hacía realidad en verdad porque al parecer este hombre sí deseaba tener una mujer más joven. Pero un día las rubias comenzaron a oxidarse. Hasta ahí era todo maravilloso, pero aquí ocurre algo, ¿cierto? Algo que viene a cambiar la historia. La pequeña isla en que vivíamos recobró su calidad de oasis, rodeada por el desierto, un desierto hostil, lleno de salvajes alaridos de descontentos, al hombre estaban reclamando. Deslumbrados a primera vista, los hombres no pusieron realmente atención en las mujeres, ni les echaron una buena mirada, ni se les ocurrió ensayar su metal. O sea, que los hombres se dejaron llevar por la primera impresión y no se fijaron en los detalles. Lejos de ser nuevas, eran de segunda, de tercera, de sabe Dios cuántas manos. El mercader les hizo sencillamente algunas reparaciones indispensables y les dio un baño de oro tan bajo y tan delgado que no resistió la prueba de las primeras lluvias. Eso es toda una metáfora, ¿cierto? El primer hombre que notó algo extraño se hizo el desentendido, y el segundo también, pero el tercero, que era farmacéutico, advirtió un día entre el aroma de su mujer la característica emanación del sulfato de cobre. O sea, no eran mujeres de oro, eran mujeres hechas de cobre. Procediendo con alarma a un examen minucioso, halló manchas oscuras en la superficie de la señora y puso el grito en el cielo. O sea, ¿verdad? Estaban descubriendo que habían sido estafados. Muy pronto aquellos lunares salieron a la cara de todas, como si entre las mujeres brotara una epidemia de rumbre. Los maridos se ocultaron unos a otros las fallas de sus esposas, atormentándose en secreto con terribles sospechas acerca de su procedencia. Poco a poco salió a relucir la verdad y cada quien supo que había recibido una mujer falsificada. El recién casado, que se dejó llevar por la corriente del entusiasmo que despertaron los cambios, cayó en un profundo abatimiento, obsesionado por el recuerdo de un cuerpo de blancura inequívoca, pronto dio muestras de extravío. Un día se puso a remover con ácidos corrosivos los restos de oro que había en el cuerpo de su esposa y la dejó hecha una lástima, una verdadera momia. O sea, que realmente el hombre, en vez de amarle igual, ¿cierto? Uno de estos hombres, le terminó haciendo más daño. Sofía y yo nos encontramos a merced de la envidia y del odio. O sea, ahora los hombres que de alguna manera lo criticaban, ahora todos envidian a Sofía y su esposo. Ante esa actitud general, creí conveniente tomar algunas precauciones. Pero a Sofía le costaba trabajo disimular su júbilo, su alegría, ¿cierto? Y dio en salir a la calle con sus mejores atavíos. O sea, ahora ella se iba a ser la que se iba como a lucir, ¿cierto? Su belleza, haciendo gala entre tanta desolación. Lejos de atribuir algún mérito a mi conducta, Sofía pensaba naturalmente que yo me había quedado con ella por cobarde, pero que no me faltaron las ganas de cambiarlo. Hoy salió del pueblo la expedición de los maridos engañados que van en busca del mercader. Ha sido verdaderamente un triste espectáculo. Los hombres levantaban el cielo los puños jurando venganza. Las mujeres iban de luto, lacias y desgreñadas, como plañideras leprosas. El único que se quedó es el famoso recién casado, por cuya razón se teme, dando pruebas de un apego maniático. Dice que ahora será fiel hasta que la muerte lo separe de la mujer ennegrecida, esa que él mismo acabó de estropear a base de ácido sulfúrico. Yo no sé la vida que me aguarda al lado de una Sofía, quién sabe si necia o si prudente. Por lo pronto, y le van a faltar admiradores. Ahora estamos en una isla verdadera, rodeada de soledad por todas partes. Antes de irse, los maridos declararon que buscarán hasta el infierno los rastros del estafador. Y realmente todos ponían, al decirlo, una cara de condenados. Sofía no es tan morena como parece. A la luz de la lámpara, su rostro dormido se ve llenado de reflejos, como si del sueño le salieran leves, dorados pensamientos de orgullo. ¿Qué les pareció este cuento? ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les llamó la atención? ¿Se esperaban el final? Chicos, chicas, ¿qué les pareció este cuento? Es un cuento con muchas características de fantasía, ¿cierto? Fantasía, de lo maravilloso, ¿verdad? Porque tiene elementos que escapan a la realidad también, ¿verdad? Acá nos preguntaban por el personaje del mercader. ¿Qué pusieron ustedes acá? ¿Cómo consideran el personaje del mercader? ¿Qué tipo de personaje era? Episódico. Episódico, ¿cierto? Episódico. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Cierto? Porque aparecía una sola vez y después no aparecía más. Eso es una característica de un personaje episódico. Después dice lo siguiente. Por un día las rubias comenzaron a oxidarse, la pequeña isla en que vivíamos recobró su calidad de oasis,
rodeado por el desierto, un desierto hostil, lleno de salvajes alaridos de descontento. ¿A qué se refería ese párrafo? Ahí, en realidad, que decía que podía marcar más de dos, o sea, dos opciones, más de una, pero en realidad más bien era que si ustedes marcaban una de esas dos, iba a quedar inmediatamente correcta. ¿Cuál creen que es la correcta ahí, o las correctas, para esa pregunta? Donde dice el tiempo comenzó a pasar y las mujeres fueron perdiendo su belleza. Ya, bien. ¿Alguien más? El descontento que sentía el hombre ante su esposa. Ujú. Exacto, ¿verdad? Ambas eran las más cercanas, ¿verdad? Porque dice lo siguiente, pero un día las rubias comenzaron a oxidarse. La pequeña isla en que vivíamos recobró su calidad de oasis, rodeado por el desierto, un desierto hostil lleno de salvaje y alarido de descontento. Claro, o sea, ahí nos dice que las mujeres empezaron su oxidación y eso es porque el tiempo pasó. Y ustedes saben que como eran mujeres de metal, según la historia, ya el paso del tiempo oxida a los metales, ya entonces obviamente fueron perdiendo su belleza. Y también, cierto, claro, y aunque más bien la última, sí, si no me equivoco, tenía relación también con la del oasis, sí, sí, eso tendría que revisarlo bien, sí. Pero la más cercana era la primera, que el tiempo comenzó a pasar y las mujeres fueron perdiendo su belleza. Bien, aquí hubo otro error, que era el tópico literario. Ya probablemente vamos a tener que volver a ver los tópicos literarios, ¿ya? Porque tenían algunas confusiones. ¿Se acuerdan, verdad? Estaba el carpe diem. ¿Qué significaba el carpe diem? El carpe diem era vivir el momento, la vida al máximo, aprovechar el día. El vita flumen, que era como la vida como un río, flumen es río, ¿ya? Y vita vida en latín. ¿Ya? Locus amoenus, el lugar ameno, el lugar agradable, ideal, ese podría haberse prestado para confusión, ¿ya? Porque acá tenemos un paraíso, pero tenemos un paraíso que en realidad en un principio era así, pero después tenemos es que de alguna manera se perdió esa idea de un lugar ideal, ¿cierto? Porque las mujeres no eran lo que parecían. Así que el tópico del locus amoenus era más bien un distractor que después sabemos que ya no era. Y el tempo fugit, que el tiempo vuela, que el tiempo pasa rápido, si bien acá se habla del tiempo, no es que el tiempo sea el tema central, ¿ya? Sino que en realidad el tópico que era acá era el ubi sant. Ubi sant significa ¿dónde están? ¿Ya? Eso significa. ¿Y dónde están? Es porque, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó con estas mujeres? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde estaba esta belleza? ¿Ya? A eso se refería. Entonces, el tópico más cercano era el ubisant, o ubisunt, como sale ahí, pero se pronuncia ubisant. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda de este texto? Como les decía adelante, esta parte donde sale, ni un momento se separaban de ella los maridos complacientes y sumisos, obstinados en la miel, descuidaban su trabajo sin pensar en el día de mañana. Esta idea de la miel era como algo agradable, lo bonito, ¿cierto? Lo que les causaba un tipo de placer a estos hombres. Entonces era una metáfora, ya porque había, era un lenguaje metafórico, ya porque había una identidad, ¿cierto? O se asemejaba la miel, ¿cierto? Con la belleza. Ya, bien. Y acá, aquí también se cayeron algunos. Nunca te perdonaré que no me hayas cambiado. ¿Por qué Sofía le gritaba a nuestro narrador estas palabras? ¿Por qué Sofía le gritaba eso al narrador? Nunca te perdonaré que no me hayas cambiado. Porque sentía que su esposo se quedó con ella por lástima. Exacto, ¿verdad? Exacto. Ella pensaba que en realidad él sentía lástima por ella y que no se atrevía a buscar a otras mujeres más jóvenes. Ya, pero finalmente ellos van a ser los únicos como felices, entre comillas, de la historia. Bien, eso respecto al cuento. Si no hay dudas, pasamos al siguiente texto. ¿Ya? El siguiente texto era una noticia, ya que ustedes, si es que quieren practicar el contexto expositivo, lo mejor es siempre con noticias. Una sugerencia para aquellos que quieran, bueno, les sirve para la vida, pero también les sirve para la prueba de transición, es leer noticias, ya sean de diarios como El Mercurio, La Tercera, de algún noticiero como CNN, porque son como, ellos ocupan bien los formatos de noticias y son más completos, ¿ya? Y hay muchos de ellos, bueno, prácticamente todos tienen páginas virtuales, entonces no tienen necesidad de comprar diarios para leer noticias.
¿ya? Yo les sugiero que ojalá se hagan el hábito de leer noticias una vez a la semana, un par de veces al mes, ¿ya? Y no solo por conocimiento general, sino también para que les va a servir para prepararse para la prueba, indirectamente para la prueba de transición, porque aparecen noticias, siempre aparecen noticias. Bien, esta noticia tenía relación al tema la realidad que se vive en América Latina, y es muy reciente, si ustedes se fijan, es del 8 de junio de este año. Entonces, relaciona todo lo que ya la desigualdad que existía en América Latina con también con un poco con lo que pasa ahora con la pandemia, ¿ya? Y además de eso, se relaciona con los temas de la unidad que tiene que ver con la realidad latinoamericana. Bien, racismo, ¿cierto? El epígrafe y el título. Esta es la situación de las personas negras en América Latina, ¿ya? Ya sabemos de lo que nos van a hablar, las personas probablemente afroamericanas, ¿cierto? Que son las de raza negra en América. 8 de junio, CNN en español. En el mundo entero protestan por la muerte de George Floyd bajo custodia policial en Estados Unidos, que reavivó el debate sobre las desigualdades estructurales entre personas blancas y negras en el país. Ustedes saben que Estados Unidos tiene mucha desigualdad, ¿verdad? Sobre todo en las condiciones en que viven las personas que son de raza blanca, por así decirlo, y las personas de ascendencia afroamericana o de raza negra. Entonces, por lo mismo, ¿cierto? Acá lo que pasa es que él está haciendo esta crítica, o se está haciendo esta crítica a esa desigualdad que es evidente. Por eso las protestas que en el último tiempo se han visto en Estados Unidos, ¿ya? Que en las personas se han visto más agravadas todavía ahora por lo que pasa con la pandemia. Las cifras indican que América Latina no está libre de la discriminación que se vuelve tan visible en el vecino del norte, todo lo contrario. O sea, si en América del Norte, en Estados Unidos, hay ya desigualdad, mucho más notoria es en América Latina. En América Latina, aproximadamente el 24% de la población era negra en 2015, lo que equivale a unos 133 millones de personas, de acuerdo a los datos de censos de 16 países compilados por el Banco Mundial en 2018. En otras palabras, una de cada 4 personas se identificaba como afrodescendiente, según las categorías que define el informe de afrodescendientes en Latinoamérica hacia un marco de inclusión. La distribución de esta población es muy desigual entre los diferentes países. En Brasil y Venezuela están más del 91% de las personas afrodescendientes de la región, ¿cierto? Con 105 millones y 17 millones de afrodescendientes respectivamente. O sea, ahí lo que nos dicen es que Brasil concentra la mayor cantidad de afrodescendientes en toda América, ¿ya? Y obviamente después de África probablemente el país con más afrodescendientes, y después ya lo sigue también Venezuela. Ya después nos habla de Colombia, nos habla de México y Ecuador con sus respectivas cantidades. Pobreza. Uno de los factores comunes de los afrodescendientes en la región es la pobreza. El Banco Mundial afirma en su informe de 2018 que las personas negras son la minoría excluida más grande de la región. ¿A qué apunta con, o qué entienden ustedes por ese concepto de la minoría excluida más grande de la región? ¿Qué se quiere decir ahí? Son la minoría excluida más grande de la región. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretan? Esa era una pregunta que aparecía. En realidad, las minorías no es que sean por la cantidad de personas, las minorías son porque son consideradas personas que han tenido menos derechos que otras. Ya, por ejemplo, las personas de los pueblos originarios, como los afrodescendientes también, las minorías étnicas, las minorías sexuales, todas son minorías no por la cantidad de personas, sino más bien por los derechos que han tenido que han sido como minorizados, ¿ya? Han tenido menos derechos que otras personas, ¿ya? Y excluida, claro, porque no se han considerado muchas veces como con los mismos derechos o parte de ciertas cosas en un país. Y a la vez son la más grande. ¿Por qué? Porque ahí sí entra la categoría de la cantidad de personas que son afrodescendientes en este caso. Y esto destaca el organismo, atraviesa países con características muy distintas. En Brasil, por ejemplo, tienen 2 veces más probabilidad de ser pobres que los blancos. O sea, en los países de Latinoamérica se acentúa mucho la desigualdad. Y lo que escapa a la regla es un poco Uruguay, donde no disminuye el porcentaje de desigualdad, pero eso es porque Uruguay tiene mucho mayor equilibrio, se preocupa mucho más de los estándares de vida de sus personas y mantener lo más equitativo posible.
La obtención de datos sobre los afrodescendientes es uno de los grandes desafíos a la hora de estudiar qué está sucediendo en la región. Durante décadas, en los censos de muchos países no se distinguió a los afrodescendientes. O sea, esto es peor todavía porque recién en las últimas décadas podemos conocer con un poco más de seguridad la cantidad de personas que son de raza negra y que además cuáles son las condiciones en las que viven. ¿Ya? Después dice más adelante, de hecho, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a pesar de un significativo proceso de reducción de la pobreza y de la extrema pobreza en América Latina entre 2002 y 2014, así como de la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini, índice que mide la desigualdad en la distribución de ingresos, persisten importantes desigualdades raciales en esos indicadores. O sea, claramente la América Latina es un país muy desigual, ¿cierto? Después nos dan los porcentajes, ¿verdad? Del mundo, ¿ya? Donde van por, ¿cierto? Por raza, ¿verdad? Donde sale, por ejemplo, que según el Banco Mundial, en Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, los países que tienen los datos desagregados por raza, los afrodescendientes son el 38% de la población. ¿Ya? Sin embargo, son el 47% de los más pobres. O sea, hay una clara desigualdad. Después nos hablan de la inseguridad que hay, de que en los barrios más pobres hay mayor cantidad de homicidios, ¿ya? Y después nos dan algunas estadísticas también. Y a su vez, ¿por qué son más pobres? Porque no tienen acceso a los servicios básicos muchas veces, como el agua potable, la energía eléctrica, son víctimas de estigmatización por su color de piel, tienen menos oportunidades por lo mismo, viven en barrios más pobres y que en el caso de Brasil ustedes saben que son las favelas, que son lo equivalente a los campamentos acá en Chile, ¿ya? Y después habla de la educación, cierto que ahora sobre todo se nota en esto del teletrabajo que hay mucha diferencia en la educación, ¿ya? Y por ejemplo, nos señala que la brecha no hace más que crecer en los siguientes niveles educativos. Hay un 30% de afrodescendientes que completó la secundaria, o sea que la mayoría solamente completa la educación primaria, pero no la secundaria o enseñanza media. Y muy poco, el 5% llegan a la universitaria. Después viene menos y peor empleo, ¿cierto? Afirman que están en un alto nivel de desempleo los afrodescendientes, ¿verdad? Y además existen diferencias claras en el tipo de empleo que van teniendo estas personas, o sea, que no son los mismos que tienen las personas de raza blanca, o sea, ahí hay otra discriminación. Y lo peor todavía es que esto se invisibiliza, ¿ya? Ya no se vive la historia de la esclavitud como se vivía hace uno o dos siglos atrás, un par de siglos atrás, ¿ya? Pero sí se ve la desigualdad y esta idea del blanqueamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay políticas, discursos, prácticas, ¿cierto? Políticas, ¿verdad? En la idea de que los elementos blancos y europeos son superiores. Siempre muchas veces se tiende a ver en América Latina, ustedes lo habrán escuchado, que lo blanco o la gente de raza blanca es como mejor que la raza negra, en fin, un montón de cosas. Entonces eso obviamente es exclusión, discriminación, xenofobia, ¿ya? Bien, después dar un ejemplo de México, pero lo vamos a saltar. Y finalmente vamos a ir hacia el final, ¿verdad? Donde relaciona lo que pasa con el COVID-19 con la realidad actual. En el informe Implicaciones del COVID-19 en la población afrodescendiente de América Latina y el Caribe, menciona múltiples riesgos que deben tener en cuenta los países de la región, ya que si bien el virus afecta a personas de todas las razas, se deben extremar medidas para atender a la población más afectada por la desigualdad. Ya después habla de lo que dice la ONU, ¿cierto? Eh, que hay desigualdad en el acceso a atención y suministro, los problemas en el acceso al agua, el saneamiento, y a nivel educativo destaca las dificultades en el acceso a Internet y el equipamiento necesario para poder seguir la educación a distancia, así como la pérdida de programas de alimentación en los centros educativos, que son fundamentales para las personas afrodescendientes en situación de pobreza. Bien, ¿alguna pregunta en relación al texto, a la noticia? Bien, acá, ¿cómo se distribuye la población afrodescendiente en América Latina? ¿De manera homogénea o heterogénea? Homogénea, recordar que significa que algo se distribuye de manera igual, igualitaria, y heterogénea, que es diversa. ¿En todos los países existe la misma cantidad de personas de raza negra en América Latina? No. No, entonces la respuesta sería heterogénea, ¿cierto? Que es diversa. Por lo tanto, descartamos las que digan homogénea. Nos queda
Heterogénea siendo encabezado por Venezuela o heterogénea encabezada por Brasil. ¿Qué país dijimos que era el mayor cantidad, que tenía la mayor cantidad de afrodescendientes? Brasil. Brasil, ¿cierto? Entonces la respuesta era heterogénea, siendo encabezada por Brasil como el país con mayor afrodescendientes de la región. ¿Ya? Bien. Después dice, bueno, lo que comentábamos delante, ¿cómo interpretas a partir de lo expuesto la noticia la frase las personas negras son la minoría excluida más grande de la región? ¿Cuál es la respuesta que se adaptaba mejor? Ahí habían varios distractores, pero tenían que leer con atención solamente. La respuesta más cercana, la más acertada, era que las personas afroamericanas son un gran porcentaje de la población, sí, cierto, porque son la mayoría muchas veces, pero que a su vez representan una minoría excluida. ¿Por qué minoría? Porque muchas veces se los consideran con menos derechos, más desigual, ¿verdad? Y eso por su condición social y racial, o socio-racial, ¿ya? Bien. Y después había un gráfico, ya dice, a partir del gráfico estadístico adjunto, los países de la región americana con mayor porcentaje de afrodescendientes en situación de pobreza en orden decreciente. Decreciente significa de mayor a menor, que decrece. Si fuera creciente, iríamos de menor a mayor. Así que ojo con esas palabras. Decreciente de mayor a menor. Si ven el gráfico, ¿cuál es el país con mayor, cómo los países de mayor a menor en orden decreciente? Con niveles de pobreza según la raza de afrodescendiente. ¿Qué países serían? Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay. Exacto, muy bien, bien. Sería Colombia, Perú, Brasil, perdón, sería Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Uruguay. Muy bien, que sería la que aquí aparece, la 3, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Uruguay. Sería la alternativa 3 en este caso. ¿Ya? Muy bien. Bien, vamos a pasar al siguiente texto. ¿Ya? Que era un texto argumentativo. Si se nos acaba el tiempo, pueden volver a ingresar, ¿ya? Porque esta clase puede durar hasta las 12, ¿ya? Pero acuérdense que el Zoom solamente tiene 40 minutos, así que si se nos corta, vuelven a ingresar, ¿ya? Bien. El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Este es un texto argumentativo, ¿ya? Y que habla sobre el tema del el concepto de lo real maravilloso. Un concepto que ustedes tienen que manejar porque se ve mucho en los textos narrativos que tenían que manejar en cuarto medio, ¿ya? Bien, El reino de este mundo, Alejo Carpentier, y además ese es un libro de él, ya que habla de cómo era la realidad en Haití, habla de con los procesos históricos que ha habido en Haití, pero desde el punto de vista de la ficción igual, hay muchas cosas de leyenda, ficción. Lo que se ha de entender de esto, de convertirse en lobos, es que hay una enfermedad a quien llaman los médicos manía lupina, los trabajos de Persiles y Segismund. Eso es un epígrafe porque le permite al autor del texto, ¿cierto?, de alguna manera vincular su texto con otros temas, ¿ya? Y ahí lo que él quiere decir es que en la realidad americana siempre hay algo distinto, donde hay muchas cosas que son inexplicables, ¿ya? A fin del año 1943, tuve la suerte de poder visitar el reino de Henry Christophe, las ruinas tan poéticas de Sanssouci, la mole imponentemente intacta a pesar de rayos y terremotos de la ciudadela La Ferrière. Esos son los lugares en los que, según ha leído esa novela o ha buscado información de ella, son los lugares centrales en los que se desarrolla esa historia y de conocer la todavía normanda ciudad del Cabo, el Cap François de la antigua colonia, donde una calle de larguísimos balcones conduce al palacio de cantería habitado antaño por Paulina Bonaparte. Después de sentir el nada mentido, bueno, hay una salvedad, ustedes saben que Haití fue colonia francesa, ¿cierto? Por eso es que ellos tienen el creolé, donde tienen muchos rasgos de la lengua francesa igual. ¿Ya? Después de sentir el nada mentido sortilegio de las tierras de Haití, de haber hallado advertencias mágicas en los caminos rojos de la meseta central, de haber oído los tambores del Petro y del Rada, me vi llevado a acercar la maravillosa realidad debida a la acotante pretensión de suscitar lo maravilloso que caracterizó ciertas literaturas europeas. O sea, la literatura maravillosa, esa literatura así como donde todo era ideal, ¿verdad? Donde aparecían estas como hadas, los caballeros, todo eso,
Bueno, los caballeros en el sentido de que donde aparecían los dragones, pero cuando estábamos fuera de la época medieval, porque si no ahí eran más bien leyendas, ¿ya? ¿Cierto? Todo eso ya estaba en Europa. Pero ¿qué pasaba acá en América Latina? Lo maravilloso buscado a través de los viejos clichés de la selva de Brocelianda, de los caballeros de la mesa redonda, del encantador Merlín y del ciclo de Arthur. Ahí nos da un ejemplo de literatura europea que abordaba lo maravilloso. Pobreza imaginativa, decía Unamuno, es aprenderse códigos de memoria. Y hoy existen códigos de lo fantástico, pero es que muchos olvidan con disfrazarse de magos a poco costo que lo maravilloso comienza a hacerlo de manera inequívoca cuando surge de una alteración de la realidad. El milagro, ¿cierto? El milagro se refiere a algo inesperado, ya que te hace pensar, aquí hay algo distinto, algo que escapa a la realidad. De una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad, percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de estado límite. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos, ni los que no son Quijotes pueden meterse en cuerpo, alma y bienes en el mundo de Amadís de Gaula o Tirante el Blanco. Lo que quiere decir ahí el autor, ¿cierto? Nos va quedando un minuto, así que se va a cortar, ¿ya? Como les decía, para que se puedan volver a conectar, ¿ya? Lo que quería decir ahí el autor era más bien que por ejemplo, lo maravilloso realmente se percibe cuando uno asume que lo que se nos está narrando es ficción, ¿ya? No olvidar que cada vez que leemos algo de narrativa, sobre todo también cuando leemos algo dramático, o cuando leemos literatura en general, ya entramos dentro del mundo de la ficción. Así que hay que siempre entrar en ese estado para entender mejor la obra, ¿ya? Después dice, prodigiosamente fidedignas, resultan ciertas frases de Rutilo, los trabajos de Persiles y Segismunda, ahí lo vincula con el epígrafe, acerca de hombres transformados en lobos, porque en tiempo de Cervantes se creía en gentes aquejadas de manía lupina. ¿Ya? Vamos. Bien. Vamos a entonces ahora salir porque nos quedan 20 segundos y volvemos a entrar. ¿Ya? Nos desconectamos un minuto y volvemos a entrar.